Bien, y volvemos a la ciudad de Buenos Aires, porque en un tema muy controvertido, donde se ponen en juego valores propios, valores personales, valores religiosos, creencias, que es el tema del aborto o la interrupción del embarazo, como vos quieras, la ciudad de Buenos Aires está generando una disputa bastante importante, creo que una definición en lo que hace a su práctica, y que tiene también su línea política, ¿no? Que esperemos que no sea tan partidaria, que es la gran pelea. Está Daniel Lipovetsky con nosotros. Gracias, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Legislador del PRO. ¿Por qué los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de otros bloques, entienden o han hecho una presentación de que es Macri en parte responsable de esta situación que se ha vivido a partir del freno en el tema de la interrupción de un embarazo? ¿Por qué se van sobre el tema político de Macri? Bueno, creo porque lamentablemente están queriendo hacer una utilización política de un tema realmente muy grave como es la situación de una mujer que es doblemente víctima de trata en primer lugar y en segundo víctima de una violación que lamentablemente la lleva hoy a solicitar el aborto no punible previsto en el Código Penal. Y lo que la oposición se sube a una cuestión que es absolutamente ajena a Mauricio Macri y al gobierno de la ciudad, que es una decisión de una jueza civil, ni siquiera de un fuero que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, sino un fuero que es nacional, como es el fuero civil, que con un fallo absolutamente inconstitucional, ilegal, sin ningún fundamento jurídico, ordenó una cautelar en un caso que ni siquiera le puso nombre. La jueza desconocía hasta el nombre de la mujer, desconocía ni siquiera en qué hospital estaba, con una presentación de una organización, una fundación X, sin siquiera pedirle la personería a quién representaba, al abogado, ordenó una cautelar en un solo día y ordenó la suspensión de la medida, digamos, poniendo en peligro, digamos, una situación tan complicada como es esta mujer, y lamentablemente impidiendo la utilización del protocolo que había dictado el gobierno de la ciudad, dando cumplimiento a este gran caso que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí vamos a ir sobre el tema del protocolo. Primero quiero decir que la jueza es Miriam Rustán de Estrada y ha sido apartada en esta causa en buena hora. Ahora recae sobre Miguel Ricaldo Giraldes, que esperemos que tenga un mayor criterio, ¿no?, en la aplicación de las normas que dictó la propia Corte Suprema de Justicia. El protocolo, ¿qué es lo que plantea el macrismo para aplicar la ley del tema de interrupción del embarazo que aprobó la Corte Suprema de Justicia? Bueno, primero vamos un poco a aclarar para que tengamos cuenta cómo viene el tema del aborto no punible. El aborto no punible estaba previsto en el artículo 86 del Código Penal desde 1920, es decir, siempre estuvo previsto. Lo que pasa es que había quienes interpretaban que el Código solamente permitía los casos de aborto no punible, es decir, de un aborto que no recibía punición en caso que se haga, cuando la mujer era víctima de una violación si la mujer era demente, no en cualquier caso, solamente tenía que ser una violación y que la mujer violada sea demente. Y después preveía el caso también de haya riesgo de vida de la mujer. Esos eran los dos casos que algunos interpretaban. La Corte dijo, no, señores, el artículo 86 claramente establece tres casos. El caso de peligro a la salud de la mujer, los casos de abuso deshonesto de una mujer demente o incapacitada, y el tercer caso de cualquier mujer que ha sido víctima de la violación. Entonces el caso FAL puso claramente sobre negro sobre blanco en qué caso se aplicaba el Código Penal. En esos casos el aborto es no punible. E instó a las provincias y al gobierno nacional también a que dictaran normas para reglamentar las prácticas del aborto no punible en todas las jurisdicciones. Como las otras provincias, digamos, también tienen que hacer lo mismo. Hoy, de las 24 provincias, solamente 10 han cumplido con el fallo de la Corte. Dentro de esas 10 encontramos al gobierno de la ciudad. No lo hicieron 14 provincias ni el gobierno nacional. ¿Cómo se instrumentó si se vetó? No. Lo que hizo el gobierno de la ciudad fue aprobar una resolución ministerial. Porque la Corte no dice que tiene que ser una ley. La Corte dice que tiene que aprobarse una norma. Entonces el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma reglamentando digamos, los casos de aborto no punible. Paralelamente, la oposición instó la aprobación de una ley en la legislatura que fue aprobada por 30 votos contra 29. Nosotros en el oficialismo votamos en contra, en el entendimiento que ya había una norma en la ciudad, por lo tanto no era necesario que haya una ley, y además porque esta ley creemos nosotros que va
viola normas de fondo, como por ejemplo la habilitación a que se haga una joven desde los 14 años pueda hacerse una práctica abortiva sin la autorización de sus padres. Creemos que eso viola el Código Civil, que establece que obviamente la patria potestad es hasta los 18. Sí, sí. Entonces desde ahí nosotros, eso sumado a que no establecía ningún límite en el tiempo de gestación, es decir, el aborto podía realizarse hasta los 8 meses, nosotros creemos que eso es incorrecto en la mayoría. Pero ¿en qué instancia se encuentra hoy en la ciudad de Buenos Aires, digamos, la aplicación de la ley de la Corte Suprema de Justicia? Está el protocolo vigente que permite la aplicación de los abortos no punibles. Hay legislación aplicable. Otra cuestión, a ver, la forma en que lo anunció Macri, digamos, es algo que está hoy por hoy en discusión. Quizás habría que criticar un poco esta cuestión, digo, porque en el ámbito en que lo hizo y la forma en que trascendió esta noticia hizo que algo que era del orden privado se trasladara al orden público. Sí, la realidad es que Mauricio lo que hizo fue anunciar que se iba a aplicar por primera vez el protocolo que él había dictado, justamente cumpliendo el fallo de la Corte. La realidad es que nadie podía imaginarse que iba a haber un juez, que es un juez inferior a su superior, que es la Corte Suprema, que podría dictar una norma como esta. Incluso, fíjense, te cuento un dato adicional. Esta organización que se presentó y que logró luego, primero fue la justicia de la ciudad, y la justicia de la ciudad le dijo, no, de ninguna manera, ya hay un fallo de la Corte, ya hay un fallo de la Corte, lo rechazó in limine, ni lo trató. Claro. Entonces la verdad que era inimaginable para cualquiera de nosotros, incluso los legisladores, en el gobierno, que hubiera una decisión judicial de estas. Mauricio lo que hizo es anunciar que se iba a poner en práctica ese protocolo que él había dictado en consonancia con el fallo de la Corte, y eso fue utilizado por justamente esta organización para el aborto. Ahora nosotros estamos haciendo todas las medidas posibles para lograr revertir esta decisión judicial a través de la apelación y a través de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente que la dictó el caso original, para que ordenen en el menor tiempo posible, es decir, la semana que viene, la práctica abortiva. Vuelvo a decir, porque acá lo que estamos, en primer lugar, antes de pensar en denunciarlo a Mauricio por si anunció o no, hay que pensar en esta pobre mujer que ha sido víctima de trata y de una violación. Sí, yo creo que hay que diferenciar el orden, digamos, de los valores de estas cuestiones, ¿no? Un tema es la cuestión política y otra cuestión es la cuestión de fondo. Sí, claro. Para dar señales claras, ¿no? Porque es lo que también cuando contaba el caso decía al principio del programa, digo, para señales claras desde el punto de vista judicial y también desde el punto de vista medicinal, porque después está el tema de las consecuencias de la mala praxis que muchos médicos pueden tener, ¿no? Esto ustedes también lo tienen que tener en cuenta. Sí, claro, sin duda, sin duda. Por eso nosotros nos apuramos a dictar el protocolo. Vuelvo a decir, ahora parece que nos quieren poner en un lugar donde nosotros nos estamos contrariando o estamos en contra del aborto no punible, cuando en realidad fuimos una de las pocas jurisdicciones del país que ha puesto en práctica esto. Entonces la realidad es que nosotros creemos que hay que justamente apurar los trámites para poner en práctica urgentemente esta norma del Código Penal que lamentablemente desde 1920 no se aplicaba, cuando debía aplicarse hace mucho más tiempo del que hoy estamos discutiéndolo. Sí, hay que decir que en realidad uno no puede decir que está a favor del aborto, digamos, ¿no? Porque es una decisión traumática, una decisión muy difícil, pero en todo caso, dentro de la ley hay que permitirlo a aquellos que lo decidan, ¿no? No, está claro, nosotros obviamente uno siempre está a favor de la vida, por supuesto. Ahora, en ciertos casos, el legislador allá por 1920 pensó que en ciertos casos muy particulares, cuando aprobó el Código Penal, había que despenalizarlo, pero es justamente uno está siempre a favor de la vida, claro. Daniel, gracias por venir aquí a Sub y Baja.